¿Eh? Sí. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. ¿Ya está reanudado? Vale, pues avisa a los chicos estos. Lo siento. Vale, parece que ya hemos podido solucionar los problemas. Así que vamos a continuar. Un, dos. Vale, chicos. Vamos a ello, parece que ya está todo bien, así que podemos continuar. Como íbamos diciendo, primera pregunta, ¿cuáles son los actores o las fuentes que mayor influencia e intensidad tienen hacia la Unión Europea para imponer sus temas en la agenda? Nosotros hemos considerado que son el grupo de lobbies que pueda haber dentro del marco europeo, porque al final todo parte de la financiación que pueda haber, del dinero, y a partir de ahí todo mueve la línea editorial de los medios de comunicación. Entonces, los lobbies como la primera acción. Sí. Vale. Hemos puesto la cúspide, no un orden tal, sino directamente decir que prima sobre el resto de actores. La siguiente cuestión era de si para un periodista... No, de primero vamos solo con la primera cuestión. Eso habéis puesto vosotros, los lobbies. Vale, siguiente grupo. A ver, Alejandro. Bueno, me ha tocado a mí de portavoz, sin elegirlo. Vale, hemos puesto en la cúspide a los lobbies y a los gobiernos nacionales. A los gobiernos nacionales, vale. Y bueno... ¿Alguno más para aumentar? O si no, aportamos uno nuevo más. Bueno, muy bien. Y luego en la base hemos puesto a los estados y a las organizaciones regionales que habías comentado así. ¿Qué diferenciáis entre gobiernos nacionales y después estados? Hombre, a ver, cada estado tiene su gobierno nacional, pero el gobierno nacional sí que representa a la mayoría de la población que lo ha votado, pero normalmente suelen ser afines a los intereses del estado como tal. Es decir, en estado incluís la oposición y el resto de grupos políticos nacionales. Sí. Vale. El siguiente grupo, no sé, estaba por aquí al principio. Vale. Nosotros nos hemos basado en un modelo de comunicación que se llama el modelo en cascada. Y en lo que consiste este modelo es que crea varios niveles de comunicación según la influencia que tengan en el agenda setting. Entonces, basándonos en él, hemos considerado que los más influyentes serían las empresas y los lobbies, que serían como el 2-3% de la población. Entonces vemos como un porcentaje muy pequeño de la población pues tiene una gran influencia. Esto estaría seguido por los Estados miembros, en el que también entrarían, no sé, actores individuales como los que conforman el Consejo Europeo, y finalmente estarían los líderes de opinión, que estarían seguidos por la ciudadanía ya europea. Vale. Com si com ça. Siguiente grupo. ¿Alguien se atreve a dar tantos porcientos ya? Perfecto. Nosotros estamos también muy de acuerdo con lo que han dicho nuestros compañeros. Habíamos puesto desde un principio la élite, y en la élite pues habíamos considerado las empresas, que sí que muchas de sus subvenciones se basan en la Unión Europea, entonces pues están muy influenciados por ellas. Y luego también habíamos pensado los estados, evidentemente, porque también los estados miembros de la Unión Europea, e incluso los que no están dentro de la Unión Europea, porque potencias como Estados Unidos, que también es una potencia exterior, no es competencia, pero sí que está... Es necesario que sepa acerca de la Unión Europea, igual que viceversa. Y luego, por último, aquellos que más informados están sobre la Unión Europea son los que más van a recibir esas noticias, porque quizás al pueblo, es lo que han dicho ellos, nos llega lo que estos cuentan, porque normalmente las noticias quizás estén contadas con un argot que es muy específico y quizá a la ciudadanía no nos llega. Sí. Entonces, pues serían más las élites, y ya pues a nosotros pues nos llega por los medios.
Claro, pero nosotros estamos hablando de los emisores, no los receptores. Entonces tenemos que tener en cuenta que si lo entiende la ciudadanía o no, eso da igual, porque lo que estamos intentando ver ahora es qué temas metemos dentro de esa cesta a debatir. Entonces, ¿quién eligen esos temas? Me parece sorprendente que todo el mundo haya mirado hacia afuera y no hacia adentro. Bueno, habéis incluido a los miembros estados, pero los miembros estados, o sea, los grupos parlamentarios dentro del Parlamento, a ver, aquí. Bueno, ahora tenéis que afinar la vista muchísimo para poder ver la gráfica, no sé si lo distinguís. Eso, voy a hacer zoom. Así ya nos pasamos y no vemos. ¿Así lo veis? ¿Veis allí al fondo? Bueno, el caso que los que más influyen dentro de la agenda de la Unión Europea son los gobiernos nacionales, es decir, los miembros estados. Aquí dicen los periodistas que le otorgan hasta un 66% de el cotarro todo de la agenda setting. Después, algo en lo que no habéis pensado, que es la propia Unión Europea. Os recuerdo que en la sesión que vine hace unas semanas estábamos hablando de cuáles eran los principales actores que ponían sobre la mesa los temas y decíamos que, aunque oficialmente era el Parlamento, los estados, los regionales, todo, el de verdad, el que era oficial, era la Comisión Europea. Por lo tanto, al fin del cuento, siempre es la Comisión Europea la que va a elegir los temas. Aquí decíamos, como podéis ver, las instituciones de la Unión Europea o la Comisión se llevan por parte de los periodistas el 46% de probabilidad de que pongan sobre la mesa sus temas. Después, os habéis olvidado de un actor como son los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Vuelvo a remitirme a la sesión anterior en la que hablábamos de, por ejemplo, el tema de Cataluña. Cómo, si no es escuchado en España, la Generalitat ha intentado llevar a Europa el discurso catalán. Por lo tanto, los periodistas le otorgan un 40%. Después, lo que decíais vosotros, los lobbies. Los lobbies, en cambio, están en un 23%, porque no es lo mismo que se les llame a las instituciones europeas para hablar con ellos y que les den sus percepciones y sobre lo que deberían tratar, a que después se les haga caso y traten sobre eso. Son dos maneras diferentes. Según los periodistas, solo tiene una influencia de un 23%. En cambio, lo que son think tanks y ONGs, tienen hasta un 37% de influencia sobre las instituciones europeas. En que un think tank tiene una perspectiva más general y, digamos, académica, pedagógica, aunque quiere influir, o sea, que no son almas de la caridad, pero un lobby es algo, veíamos que había públicos o privados, pero que están enfocados a un sector determinado. Solo, o sea, tú llamas a un lobby para hablar, porque es un experto en farmacias o es de automóviles, están muy concretizados. En cambio, un think tank, como puede ser aquí el Instituto Real Elcano, te puede hablar de muchas cosas y no solo de lo que es la Unión Europea. ¿Se entiende un poco la diferencia entre think tanks y lobbies? Y esto sería el primero. Por lo tanto, vemos que, al fin y al cabo, los gobiernos nacionales de los Estados miembros son los que más influyen en la agenda de la Unión Europea, según los periodistas. Ahora, segunda pregunta. Volvemos el micro. Bueno, ahora podemos empezar, ya que está, pues por ahí. La segunda pregunta era sobre comparativa de lo nacional, de la comunicación institucional y de la comunicación nacional. ¿Cuál es mejor o peor y por qué? ¿En qué aspectos? En cuanto a comunicación, ¿cómo comunica la nación, la Unión Europea?
siempre lo llevan a su terreno. Estamos hablando desde la percepción de los periodistas. Siempre, en todas las preguntas. Respecto a lo nacional es lo que más llama. Entonces sí que se lo informan a los ciudadanos, puesto que quizás estén más interesados respecto a ello. Entonces lo nacional hace mucha más cobertura del mismo. Y respecto a la Unión Europea sí que lo cogen con pinzas y lo tratan más siempre desde la perspectiva nacional. Entonces lo europeo siempre lo terminan llevando a su terreno, pues que es lo que vende. Vale, pero hablando de ese intercambio de información, ¿cuál crees que es más transparente según los periodistas? ¿La información que viene de la Unión Europea o de lo nacional, por ejemplo? Nosotros lo hemos estado comentando y quizás la información nacional, puesto que puede ser más contrastada que la información europea, que como hemos dicho, llega más por informes y no es que nos lo creamos, pero quizás se puede hacer menos fact-checking. Y en cuanto a especialización de la información, ¿cuál es más ambigua, cuál es más con más profundidad? Pues esto sí que no lo habíamos tratado, pero yo considero que más ambiguo quizás la propia de la Unión Europea. Hay más especialización nacional, considero. Vale. El micrófono al siguiente grupo. Podéis cambiar de portavoz, no tiene que ser siempre la misma persona, sí. ¿No se escucha? Aquí hemos tenido un problema porque habíamos interpretado mal la pregunta, pero rectificando ahora y un poco en línea con lo que hemos dicho antes, creemos que los periodistas, en lo que tú has dicho, pueden tener más dificultades al tratar de comunicarse con la Unión Europea. En lo que se refiere a verificación de información, pues a lo mejor es más complicado que un periodista de scope nacional, porque es la situación que tenemos ahora, que son los que informan sobre asuntos europeos, pueda pedirle a las instituciones europeas que le verifique tal información para una noticia. Te estás metiendo ya en la pregunta 3, que vale. Dificultades. Sino, o sea, vale, es verdad. Claro, vale. no de pedir, sino lo que recibe de la Unión Europea o lo que recibe de los gobiernos nacionales, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más transparente? ¿Cuál tiene más profundidad y contexto? ¿Cuál es más éticamente buena? Míralo por el punto que quieras. Yo creo que en el caso de España, por ejemplo, puede ser a lo mejor un poco más objetiva la información que le llegue desde cuerpos de la Unión Europea que la información nacional, que puede estar a lo mejor más influida por el partido que está en el gobierno. Vale. Siguiente grupo. Ha habido un cambio en la portavocía. Creemos que en la comunicación nacional pensamos que es más sencilla porque la mayoría de los países tienen su propio sistema de medios públicos, por lo que transmitir información para los periodistas o para el público en general es mucho más sencillo desde desde los estados que desde la Unión Europea, que además otro problema que tiene es que es un conjunto de instituciones y entonces es mucho más difícil transmitir un mensaje primero a los periodistas y después a los ciudadanos a los que se les transmite. Vale, 2 preguntas sobre eso. Dices que es más sencilla. ¿Sencilla implica qué? ¿Que es mejor o que es peor comunicación? Que sea sencilla, la de los gobiernos nacionales. Que es más... O te lo pregunto de otra directa, manera. Es más fluida. Dijiste que es más sencilla porque hay unos medios públicos nacionales. Pero ¿qué le importa al periodista de Antena 3 que exista Radio Televisión Española? Si su comunicación con la Unión Europea no pasa por Radio Televisión Española. A ver, nosotros también habíamos hablado un poco de que es un poco que viene antes el huevo o la gallina, porque cuando se trata de Antena 3, por ejemplo, o Radio Televisión Española o El País, me da igual, al cubrir con asuntos de España,
no tienes a un periodista cubriendo todo lo que hace el gobierno. ¿No tienes un periodista? No tienes a un periodista, un solo periodista cubriendo todo lo que hace el gobierno, o a dos, Sí. ¿vale? Mientras que en cambio con la Unión Europea, la Comisión Europea, la mayoría de medios tienen uno, máximo dos enviados, corresponsales en Bruselas. Sin embargo, aquí pues tienes una persona cubriendo el Ministerio de Economía, otra Industria, otra Igualdad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es más simple la comunicación entonces? Porque de ciertos temas toda la comunicación la va a llevar un periodista, entonces es mucho más simple eso. Pero estáis volviendo al terreno de la recepción, de cómo un periodista o dos puede manejar más o menos información, puede tener más exceso de información para después transmitirla. Pero en cuanto a la emisión de la Unión Europea, ¿qué es más transparente? También hay más problemas en la Unión Europea porque hay mucha más burocracia a un nivel supraestatal que la que pueda haber a un nivel local o incluso nacional Vale. a la hora de informar. Hay más burocracia, es más compleja, exacto. Pero, Vale. pero yo también quiero incidir en el punto este, porque le preguntas a un periodista en Bruselas y es que él no tiene que cubrir solamente qué dice la Comisión Europea con respecto a economía. Tiene que cubrir toda la Comisión Europea Sí. y eso es mucho más complicado también. ¿Y Por cuál- mucho que la Comisión Europea se comunique perfectamente. ¿Y cuál crees que da una información más amplia, más con profundidad? ¿Lo nacional o lo europeo? Aunque haya profundidad no quiere decir que eso sea claro. En profundidad yo creo que gana la Comisión Europea o la Unión Europea porque los informes son más técnicos, más redactados, hay más información, con mayor población también. Pero eso no quiere decir que esos informes no estén enterrados en Vale. bueno, 40 páginas de informes. Sí, nos que- ha quedado claro. Ahora, el último grupo. Sí. Nosotros consideramos que es más transparente porque hay es más o menos una línea directa la información que puede emanar de los periodistas que desarrollan la información de la Unión Europea, mientras que las que desarrollan los periodistas frente a los estados suele ser como lo que se llama una niebla de información, que al final acaba llegando información de distintos puntos de vista que no tienes del todo claro cuál es el contexto real de la misma situación. Vale, pues basándonos en las variables que nos proporciona aquí la investigación, hablamos de transparencia, hablamos de estándares de calidad, de rigurosidad, de si es exacta o no, si se abre a debate o no. Los periodistas han dicho esto, y es que la comunicación europea está considerada menos transparente que la nacional y con un índice de estándares profesionales más bajo que la nacional. Pero tenía razón en que es más especializada, porque es más detallada, tiene mayor profundidad, aunque como decía el compañero, eso tampoco la exime de que, que implique que eso vaya a ser más claro, porque muchas veces tanta información no tenemos clara cuál es la síntesis de todo ello. Entonces igual al ciudadano después en lo que es el tratamiento le cuesta más entender qué se ha hecho. Pero en cuanto a información es más profunda, según los periodistas, la de la Unión Europea. Y también más rigurosa. Ahora, la tercera pregunta, que era sobre las preocupaciones, las dificultades. Esta puede ser que sea la más fácil. Vamos a intentar ir un poco más rápido. Pues ahí, por ejemplo, a ver el grupo de atrás. ¿Cuáles son las dificultades? Nosotros hemos, bueno, más o menos no del todo dificultad, pero sí curiosidad, ¿no? Que puede ser que se plantee el tema de la distinta forma de expresión cultural que puedan tener los distintos eurodiputados o la línea editorial de la Unión Europea. Igual la línea que vaya a llevar la Unión Europea en la forma que tiene de comunicarse con los periodistas es excesivamente políticamente correcta en ciertos aspectos, y dependiendo de qué eurodiputado y la zona en la que de donde venga, por ejemplo, quizás Juncker pueda formar parte de
una idea un poco más directa de expresarse o un poco más bruta frente a, no sé, igual puede ser que hasta los más políticamente correctos seamos la gente del sur que la gente del norte, no lo sé. Sí, de hecho, Juncker es una de las figuras más informales en cuanto a comunicación y con sus aspavientos y sus gestos. Vale, eso puede ser, se queda más un poco en el campo anecdótico, yo creo, porque al fin de cuentas lo que puede recibir un periodista son las press release, si alguien tiene una forma de hablar más diferente, al fin y al cabo hay mucha traducción en todas las lenguas, entonces es más anecdótico. Pero basándonos en alguno de los criterios que tenéis aquí, el siguiente grupo, por ejemplo, si ha tratado algo de esto o si no habéis tratado, ¿qué habéis pensado vosotros? ¿Cuáles pueden ser las dificultades? Vale, ahora. Hemos puesto que una de las preocupaciones de los periodistas al cubrir asuntos europeos puede ser también la falta de interés de la población. Sí. Luego también el tema de la burocracia de la Unión Europea. Sí que es verdad que hay mucha información, pero su acceso no es tan sencillo. Y luego, por último, es la consecuencia de estas dos últimas que he nombrado, que sería hacer un proceso de síntesis de la información. Muy bien. ¿El grupo de delante? Vais bastante bien encaminados. La 3. Bueno, aquí las cosas que pensamos nosotros es... Sube el volumen porque si no los de casa no te escuchen. Vale. Que las cosas que hemos pensado nosotros es que pueden inferir en la soberanía de los estados y además a un nivel ya tan europeo, tan extenso, puede haber una gran dificultad para contrastar noticias, la veracidad de la información. Si a nivel nacional ya hay problemas con ese tipo de factores, a un nivel europeo eso se acrecienta muchísimo más. Sí, dar el fact-checking y saber qué dicen de verdad. ¿Y el último grupo? Pues también estamos de acuerdo con que no siempre el espacio es ilimitado, quizás en las plataformas online un poco más, pero por lo menos en radio, televisión y prensa escrita pues es bastante limitado, entonces pues tienen que ir a lo justo y eso al fin y al cabo genera una cierta dificultad. Y luego necesidad de transmitir de manera fácil, amena y sencilla a un público que no está informado o no lo suficientemente bien informado. Entonces eso también supone un reto para los periodistas que acrecenta la dificultad en la mayoría de casos. Habéis dado en 2, 3 de las principales dificultades que dicen los periodistas que tienen. La primera de ellos es, lo que decía el último grupo, la poca disponibilidad del espacio en los medios. Casi un 84% de los periodistas piensan que esto es la causa principal de que se trate tan poco los asuntos europeos en los medios. Lo que decíamos antes de que había poco espacio. Y aunque hay, pues eso, medios online con todo el espacio infinito, ¿quién va a escribir sobre algo que no van a leer? Eso es la segunda de las variables. La falta de atracción por parte de la audiencia, lo que comparten hasta un 68%. La tercera es la dificultad para acceder a los políticos, a figuras, al acceso a las figuras políticas europeas. Y la cuarta, lo que decía aquí el tercer grupo, el de delante, que es la dificultad para conseguir recursos, para investigar, para verificar si lo que se dice es correcto o no es correcto. Y algo que nos llama bastante la atención son, en quinto lugar, por ejemplo, las presiones para las fechas de entregas, que eso les exime bastante de cómo el tema es muy complejo en los asuntos europeos y tienen que entregarlo a una fecha, pues muchas veces se pasa de hacer asuntos europeos y tirar por algo mucho más fácil, que puede tener menos interés, pero como es nacional, pues se elige. Y otros son las temáticas, que pueden ser muy específicas. Si sale una normativa sobre el pez espada, pues poca gente va a hacer una noticia sobre el pez espada. Entonces, esa especificidad, el acceso a la documentación, que hay muchísima documentación, que hay muchos portales donde encontrar esa documentación, la falta de claridad en las posiciones políticas también, la falta de comprensión, pues volvemos a lo mismo, de que son temas muy complejos, y la organización y la gestión del medio de comunicación, que muchas veces impiden la estructura que tenga el medio de que se puedan tratar en mayor profundidad los asuntos europeos. Vale, pregunta 4. Espera que nos quiero...
destacar nada. La pregunta 4. El micro, pues ya empezáis vosotros. Diferencias entre la información europea y la nacional. Pues la diferencia de cara a los periodistas, nosotros hemos considerado que lo esencial es el uso de las fuentes. Las fuentes en terreno nacional son mucho más fáciles de obtener, aunque sí que cuando contamos con medios digitales podemos llegar a muchos sitios a través de una llamada telefónica o correo electrónico, pero quizás sea más complejo hacer entrevistas más a nivel europeo que a nivel nacional. Entonces consideramos que esa es una de las diferencias entre los medios europeos y los medios nacionales. Además, pues también contamos con lo que hemos estado hablando antes del interés de la ciudadanía, que no es el mismo por los asuntos que suceden en su país. Por ejemplo, las elecciones nacionales que están pasando ahora mismo, yo creo que a la mayoría de los españoles nos interesa eso más que las elecciones europeas. Ahora, que ya sea más importante una cosa u otra ya es otro tema, pero hablando de la ciudadanía es lo que sucede, entonces esa es una dificultad. Sí, de hecho, solo hacer un apunte y ya seguimos con esto. La política europea no salió en los debates y un 80% de todo lo que se decide se decide en Bruselas y no se trató, por ejemplo, en los debates. Por eso, depende de... Ahora nos enfocamos entonces en el interés, depende de quién tenga el interés. Según los periodistas, ese interés, por ejemplo, del propio medio, de la ciudadanía, hace que haya mejor cobertura de la Unión Europea, de los nacionales. ¿El siguiente grupo qué piensa? Pues nosotros hemos puesto que las diferencias se encontrarían... Perdón, fijaros también si queréis alguna variable, por si tenéis algo más claro, os ayuda o algo así. Vale. Hemos puesto audiencias, que sería, bueno, pues audiencia nacional, audiencia europea. Luego hemos puesto el registro, a la hora de que se utiliza un registro más complejo, tal vez a la hora de hablar de cuestiones europeas. Y por último, la legalidad, aspectos legales, en el sentido de que si es verdad de que si estamos hablando de un medio de comunicación que va a trascender unas fronteras, va a ir a distintos países, pues también tiene que tener en cuenta dónde está la legalidad de cada país y adecuarse a eso. Y esas son las tres que hemos puesto. Vale. Siguiente grupo. Las diferencias, la principal que hemos encontrado es el conocimiento de la audiencia, del público, acerca del tema a tratar en la política nacional. Existe un conocimiento mínimo mucho mayor del que se tiene acerca de las instituciones europeas y sobre todo de los principales actores. Entonces, además de contar lo que ocurre en Europa, también se tiene que hacer didáctico para que la gente pueda entenderlo completo, y porque si no sería más difícil de entenderlo. Vale, si lo llevamos más hacia influencias e intereses, ¿qué creéis? ¿Que el medio va a influenciar más cuando se habla de algo nacional? ¿Que va a imponer más su posición cuando se habla de algo europeo? Quizás dependiendo de la línea editorial del medio puedan dar prioridad a asuntos nacionales que convengan o a asuntos europeos para hablar, para distraer el foco de atención. ¿La ideología que tenga la editorial de un medio puede influir en el tratamiento que se le da a los diferentes grupos? Por ejemplo, si tiene ideología más conservadora, pues va a hablar mejor del grupo parlamentario popular europeo. ¿Eso puede influir o no, o sí? Influiría más en la política nacional, pero quizás en la europea. En España no se nota tanto, pero por ejemplo en el Reino Unido, en países donde hay mucho mayor euroescepticismo, o mayor mentalidad eurocrítica, sí que es cierto que la línea editorial del medio puede condicionar a la hora de sacar fuentes y recursos o a la hora de tratar una información. Muy bien. ¿Y el último grupo qué opina? Nosotros pensábamos que la diferencia tenía que ser en la forma en la que tiene que ser tratado una a otra. Parece que es más complicado tratar temas de la Unión Europea porque al final cuando son temas nacionales siempre hay menos, quiero utilizar el término correcto, hay menos cuestión de duda. Al final todos estamos más o menos identificados con el ámbito nacional, y como hay un cierto desarraigo o es más difícil virtualizar un hecho personal entre el individuo que está leyendo la información y la Unión Europea que trata,
es más complicado que el periodista trate de unir al lector con el objeto de la información, que en este caso sería la Unión Europea. Por lo tanto, es más sencillo identificar al lector con el sentimiento más cercano que vaya a tener, que es el ámbito nacional. Exacto, yo creo que una de las cuestiones que queda más clara, de hecho, os pongo aquí los datos, a ver, es que los periódicos, hablamos de prensa según esta investigación, tienen una tendencia a defender más el interés nacional, porque como a la audiencia le importa más los asuntos nacionales, ellos se implican más en lo que es dentro de nuestros territorios. Hasta un 55% de los periodistas piensan que existe esta tendencia. En lo que decía el último grupo de informar, la complejidad de informar sobre los asuntos europeos, los periodistas, además de la función de informar, creen que tienen esa función pedagógica, educativa, de que como es tan complejo la información que viene de Bruselas, son ellos quienes tienen que hacer de intérpretes, y según un 53%, los periódicos tienen que sentirse obligados de mejorar el conocimiento público que hay sobre los asuntos europeos, que tienen que ser ellos la especie de profesores que le desmigaje todo lo que viene de la Unión Europea y hacérselo mucho más fácil. Y la tercera cuestión que me llama bastante la atención que no haya salido es la independencia, que se cree que los asuntos europeos, como vienen de fuera, de más lejos, van a ser tratados de una manera más independiente que lo nacional. Sobre todo volvemos a lo mismo, porque interesa en menor grado. Ya otras variables son las élites políticas, que también intentan influir, el medio que tiene... El periodista tiene más libertad porque el medio no le presiona tanto en cuanto a la ideología que debe seguir, o la postura del partido político que se asocia, o la ideología con la que se asocia la editorial de ese medio. Eso, pero ya podéis ver que tanto lo de los intereses nacionales supera el 50%, y según van descendiendo, los últimos ya casi no llegan ni siquiera al 20% de los periodistas que están en común con esas acepciones. Por lo tanto, a ver, volvemos aquí para capturar. No, 70. Vale. Vale, nos queda la última pregunta, pensé que ya habíamos acabado. La última pregunta, que era ¿a qué sectores específicos se dirigen los asuntos europeos? ¿Cuál es el target de audiencia? ¿Qué habéis pensado? Esta la hemos visto bastante clara, los ciudadanos europeos, ¿no? Al final, pero el individuo raso no tiene que ver con cuestiones de ir dirigido a un determinado partido político o grupo, en este caso, en el caso de la Unión Europea, a grupos parlamentarios determinados, ya sea el socialdemócrata o el popular, y nada, comunicar directamente con la gente de a pie. Vale. Hacia adelante, por favor. Bueno, nuestro grupo cree que son sobre todo hacia las empresas nacionales y multinacionales, Vale. que son también quienes pueden tener un mayor interés en los asuntos europeos, luego sectores económicos e industriales, y por último a la administración estatal. Qué precisión. Muy bien. Siguiente, hacia adelante. Nosotros tampoco nos había quedado clara la pregunta desde el principio, entonces hemos tenido un pequeño problema de coordinación, pero... Ibais bien, Claro. por donde ibas pensando. Pensamos que al ser actualmente los medios nacionales los que informan de los asuntos europeos, porque es la situación que tenemos hoy en día, los medios europeos los periodistas actuales lo que van a hacer es centrar el target en su scope nacional. Perdón por el bilingüismo. Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si a España le llega una noticia de cómo un determinado tratado, los medios, los periodistas españoles van a determinar cómo ese tratado afecta a España. Entonces, creo que iría por ahí encaminada nuestra respuesta. Y el último grupo, y ya acabamos.
Nuestro grupo, es que hemos confundido la primera y la última, entonces creemos que hemos contestado a la primera pregunta como era la última. Pues contéstanos con la respuesta de la primera. Entonces, pues empresas y sobre todo las élites de gobiernos nacionales, que son al fin y al cabo a los que van dirigidos todas estas subvenciones. Y también a los ciudadanos, pero quizás esa información no llegue, como hemos dicho antes, les llega de una manera muy técnica, con muchos tecnicismos. Entonces, quizás eso, a las élites más altas y que luego transmiten como líderes de opinión su influencia al público. Pero no te olvides que estamos hablando desde el punto de vista del periodista. Entonces, esa información que llegaba tan compleja y tan técnica desde la Unión Europea, ese periodista ya la ha tenido que masticar y le da un tratamiento diferente, que el paquete final que reciben los lectores es mucho más simple. Entonces, los ciudadanos europeos, que son los más interesados. Exactamente. Bueno, ahora no hace falta que lo amplíe, pero el 47% dice que los principales receptores son el público en general, los ciudadanos. El segundo son los políticos, tanto a nivel nacional como institucional. Se le da hasta un 38% de credibilidad. Y lo que decíais vosotros de los lobbies, de los grupos de interés, sean privados o sean públicos, están en tercer lugar. Y por último, el enfoque, en cuarto lugar, es hacia los grupos de protesta, las ONGs o cualquier otro. Pero, por norma general, los asuntos europeos son tan complejos que se escriben para un público llano, el ciudadano en sí. Tampoco se quiere concretizar demasiado porque no se sabe si al fin y al cabo los lobbies van a leer ese medio o no. Entonces, siempre se escribe para una mayoría. Por lo tanto, ahora que hemos acabado este caso práctico, podemos sacar unas conclusiones de toda esta investigación. Y la primera es que el periodismo europeo tiene una aproximación bastante similar en cualquier ámbito mediático de la Unión Europea. Es decir, que tanto un medio francés como un medio español, al fin y al cabo, lo van a tratar de igual manera. La complejidad que supone la Unión Europea hace que sea un tratamiento que necesite tiempo y conocimiento sobre ello y que se hace con el objetivo de facilitar la información a los ciudadanos. Después también los periodistas lo que achacan las quejas que se le hace a la información europea se deben a factores externos. Es decir, que la gente lee menos, pues la Unión Europea no tiene culpa de que la gente compre menos periódicos. Eso debería verse por otra parte cómo se puede solucionar, pero es que la Unión Europea no puede incidir en eso. Otra, por ejemplo, que la audiencia no considera atractivos los temas europeos. Obviamente la Unión Europea tiene que hacer eso, pero también volvemos a lo mismo, es culpa de los medios que no los hacen igual tan atractivos. Y lo que piden los periodistas es que un requisito fundamental debería ser mejorar la calidad de los flujos de información. Es decir, tanto en dejarse de tecnicismos por parte de la Unión Europea y hacer una información más dinámica y más fácil de comprender, como por parte de los medios que expandan los asuntos europeos, que los miren desde no solo el punto informativo, sino que hagan otro tipo de contenidos para que parezcan más atractivos para la audiencia. La cuarta consecuencia puede ser los factores específicos. Decíamos que había factores externos como que no leían los ciudadanos y los factores internos, los propios, que es pues que el mensaje puede que no sea homogéneo porque hay hasta 7 instituciones dentro de lo que es la Unión Europea y es muy difícil, y 28 Estados miembros, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo en emitir un mismo mensaje. Y esto, lógicamente, el periodista no puede recibir 27 mensajes diferentes. Por lo que ellos piensan que la problemática de los factores internos se puede convertir en una oportunidad para ellos. Lo que decíamos, de que los periodistas no solo van a informar sobre los asuntos europeos, sino que también van a tener una función pedagógica, educativa, de como en lo nacional hay demasiada gente que habla sobre ello y además la ciudadanía ya está enterada de por sí, sobre lo europeo vamos a intentar enseñar a la gente una forma de aprendizaje con todas nuestras crónicas, los reportajes, para que se sepa mejor sobre el periodismo europeo.
Como quinta consecuencia o como quinta regla de aprendizaje, tenemos que hasta ahora venimos hablando de géneros periodísticos informativos en todos los medios. Estamos tratando de que son más o menos parciales, más o menos objetivas, pero que son todas noticias de información, que después ya veremos los géneros de opinión. Pero ahora mismo había una tendencia a que fuesen todo más informativo, hasta que llegó el Brexit. A partir de ahí, ya creo que habéis hecho el taller sobre la cobertura de la campaña del Brexit, si no me equivoco, podéis haber visto cómo todo degeneró en sensacionalismo, en opinión, en editoriales y sobre todo en un país como Reino Unido, donde los tabloides se tienen muy en cuenta, porque de hecho el Daily Mail y el The Sun son los que mayor tirada tienen. El The Sun es el que mayor venta tiene y el Daily Mail el que más, es la página web que más se lee en el Reino Unido, que de hecho recibió el premio en 2017. Por lo tanto, teniendo tanta importancia los tabloides, es mucho más fácil que se vayan al sensacionalismo y que los asuntos europeos al final acaben siendo tratados desde un género opinativo más que desde los géneros informativos. Como sexta consecuencia, tenemos lo de siempre: la falta de creatividad por parte de los medios, la falta de innovación, la poca atracción que le crea a la audiencia los temas, que volvemos a decir lo mismo, tienen mucha importancia porque en eso se basan las normativas que imponen los gobiernos nacionales, pero que la gente todavía no es consciente de esa relevancia que tienen los asuntos europeos. Y por último, hay que reducir esa mala imagen de la Unión Europea, de que Bruselas no solo es la que nos castiga, sino que también hay que informar positivamente sobre Bruselas, de que también hace cosas buenas, de que la Universidad de Humanidades de esta universidad está financiada con los fondos de la Unión Europea, que las carreteras o los aeropuertos de España tienen los fondos FEDER de la Unión Europea. O sea, no el roaming, que tenemos internet en toda Europa y con las mismas tarifas gracias a la Unión Europea. Hay que cambiar esa imagen de que Bruselas, o la Unión Europea, que siempre reducimos a ser Bruselas, que la Unión Europea no solo hace cosas malas. O sea, hay que vender los dos aspectos. Hay que criticar, pero también debería haber espacio para las cosas positivas. Y ya como punto de unión con lo que va a ser la sesión siguiente, la séptima consecuencia o conclusión, que es los periodistas transnacionales. Hablábamos de los canales nacionales, de que intentan hablar sobre asuntos europeos, pero al fin de cuentas son los periodistas transnacionales con los medios paneuropeos, estos que decíamos de Euronews, Euroactive y muchos más que comentaremos después, los que lo tienen más fácil para hablar de asuntos europeos, porque tienen un público más variado, que va a englobar a más países, diversidad cultural, y por lo tanto les puede interesar más a ese público definido los asuntos europeos. De hecho, están comenzando a jugar un papel de mediación entre lo que es la Unión Europea y los ciudadanos, estos periodistas y los periódicos transnacionales, porque a través de ellos está habiendo esa interpretación de la complejidad de la información. Entonces, ahora que hemos tratado los géneros informativos, vamos a pasar a los géneros opinativos. Es decir, nos remontamos ya a lo que es más actual, a que ahora los medios de comunicación, tanto sea en televisión, en radio como en prensa, cada vez se distinguen en menor medida si esto es una noticia, si es una editorial, si es una columna de opinión, porque las líneas se están borrando entre todos ellos. El caso que en un periódico, por ejemplo, ¿dónde está el género de opinión? ¿Dónde se puede encontrar? ¿En qué sección? Esta es una pregunta fácil. El micrófono. En un periódico prensa escrita, en la editorial, en la segunda y la tercera página incluso. En la editorial. ¿La editorial qué define? La posición ideológica del periódico en general, supuestamente de todos los periodistas que trabajan ahí, que no, pero supuestamente, sobre X tema.
normalmente tratan un tema solo. Vale, y estamos explicando para los que no sean de comunicación e igual no entiendan lo que es una editorial en sí. ¿Y quién escribe la editorial? Normalmente la escriben los redactores jefes, se reúnen en el newsroom, en la sala de noticias, y hablan de qué es lo que va a ir en la editorial. Los que pinchan y cortan en el periódico. No sé quién la escribe en sí, dependerá de la editorial. Sí, el redactor jefe, puede que sea, incluso si es muy importante, si al día siguiente del referéndum del Brexit va a ser el director del periódico quien la va a escribir, pero en su día normal pues puede ser un redactor jefe de sección, de departamento. Por lo tanto, como veníamos diciendo, los asuntos europeos en la actualidad están mucho más tratados desde un punto de vista opinativo que desde un punto de vista informativo. Y con esto de las fake news y de la posibilidad, la democratización de las noticias también ha traído las consecuencias negativas, y es que cada uno puede crear noticias y no se sabe, es imposible verificar todas las noticias que hay, ya no solo en los medios, sino también en las redes sociales, con todo lo que circula por Facebook y por Twitter. Por lo tanto, los asuntos europeos también están perdiendo ese sentido educacional, pedagógico que decíamos que tenían los periodistas por el exceso de información que hay y por la corriente opinativa que se está llevando a cabo. De hecho, Bruther en 2005 decía que lo que hay que hacer es no solo, como bien decíamos antes, no solo hablar sobre la Unión Europea y darle más espacio, que es lo que se pide desde las instituciones, sino también estimular una identidad. Es decir, a través de, como comentábamos, las noticias positivas sobre la Unión Europea, podremos crear una mayor identidad europea. Si vemos los ciudadanos que tenemos cosas en común, los españoles con los franceses, con los italianos, con los búlgaros, pues podremos pensar que pertenecemos en mayor medida a Unión Europea que si solo vemos los problemas. Porque entonces, cada vez que decimos, porque Bruselas nos castiga, porque Bruselas nos impone esta multa, lo único que estamos diciendo es, al final, lo mejor que viene para nosotros es lo nacional, que solo queremos cosas para nosotros y Bruselas nos castiga. En cambio, si empezamos a comentar todo lo bueno que tenemos, podemos llegar a entender cuáles son los valores de la Unión Europea, que normalmente son bastante abstractos, y ver que tenemos cosas en común. Por ejemplo, también eso nos lleva no solo a crear la identidad, sino a ver que el proceso de europeización y el proceso de integración de otros países también tiene cosas positivas. No solo hay que pensar que porque otros que vengan del este, por ejemplo, cuando estaba España recibiendo las ayudas, cuando vengan del este, pues que nos van a quitar las ayudas y la llegada de todos esos países va a ser mala. Hay que comentar todos los aspectos positivos. ¿Cuál creéis que es el país que menos tiene tendencia a comentar esta positividad de la Unión Europea? El micrófono. Quizá ahora mismo una parte del Reino Unido, por el hecho de que se quiere salir. Entonces, pues la tendencia a hablar positivamente es prácticamente nula, sobre todo por parte de Theresa May y sus allegados, porque quieren salir de la Unión Europea, no les interesa hablar bien. En efecto, es ahora mismo y siempre ha sido Reino Unido. O sea, desde que entró, ya entró con mala pata en la Unión Europea. Entonces, siempre ha tenido un carácter mucho más euroescéptico, menos en la época de Margaret Thatcher, que influía un poco más hacia el proyecto europeo de alguna manera, por el interés aún así británico, siempre ha sido el más euroescéptico de todos. Y de hecho, ya no solo ahora que los grupos políticos también se introducen en ello, tanto los conservadores, los Tories, como el UKIP, los euroescépticos, sino también de parte de los periódicos. Los tabloides, que volvemos a repetir, tienen mucha más importancia que la quality press, que la prensa de calidad en Reino Unido, siempre han abogado más por enviar una imagen negativa de lo que es la Unión Europea. Por lo tanto, siempre va a ser Reino Unido, con The Sun, Daily Mail y todo eso. Entonces, vamos a ver cómo consideráis. Estábamos en 4 grupos, si queréis podemos volver a hacer los mismos 4 grupos porque vamos a hacer otro tema de discusión. Vamos a ver cuánto sabéis de periodismo,
de Quality Press, de tabloides. Así que tengo 4 países: Holanda, España, Reino Unido y Suiza. Elegimos, os ponéis en 4 grupos y cada uno va a representar a un país para hablar sobre su sistema periodístico. A ver, el primero que levante la mano y elija son los que... ¿Sí? España, vale. Reino Unido, Holanda y Suiza. Vale, pues escoger a quien queráis. ¿Alguien de periodismo que se una a este grupo, por favor? Que son todos de sociales. Pues César. Perfecto. Selección de países que elegís: Holanda, Suiza o Reino Unido. ¿Reino Unido? Vale, os voy a decir una cosa. Los datos son de 2010, los de esta práctica. Es decir, no tengáis en cuenta el Brexit. Pero ya no se vale cambiar la... Vale, entonces, Reino Unido, España, Suiza y Holanda. No tengáis miedo, que igual no son tan difíciles como pensáis. Igual es mucho más fácil. Suiza, Holanda. Los más lentos. Vale, perfecto. Pues entonces, ahora es lo que iba a decir. Como ya llevamos 2 horas, vamos a hacer un descanso sobre 15 minutos y después comenzamos con la actividad. ¿Vale?